Ninguno de los que está acá lo compró. Es muy económico, muy barato, pero no pagaron el precio. Ahora, la idea de uno más, de la serie que estamos desarrollando, y la estrategia de comprar evangelios de Juan, Biblias y Nuevo Testamento, no es dar por dar. Ciertamente estamos dando accesibilidad a la palabra de Dios. Pero cuando hablamos en una de las partes, ¿se acuerdan? Que el desafío era tomar 2 evangelios de Juan e entregarlos. Teníamos que orar por esas personas. ¿De acuerdo, verdad? Oramos por esas personas para que Dios nos pusiera quiénes eran esas personas y nosotros teníamos que darle un acompañamiento. Porque al leer el Evangelio de Juan, no solamente el Evangelio de Juan, toda la palabra apunta a la persona de Jesucristo. Cuando una persona lee el Evangelio de Juan, va a conocer a Jesucristo. Desde que nació hasta que fue sepultado y resucitó. ¿Estamos de acuerdo? Ten eso presente porque vamos a hablar de eso más adelante. Estamos en una serie entonces llamada Uno Más. Y le va a decirle que está a su lado uno más. Ahora dígale, uno más para Cristo. Excelente. Durante 7 semanas, esta es la 8ª semana, hemos hablado de evangelio. Y yo les dije, esta va a ser la serie más evangélica posible. ¿Y hemos hablado de qué? Evangelio, evangelio, evangelio. Por 7 semanas. Y yo quiero preguntar, ¿qué es el evangelio? Y usted le va a decir al que está a su lado, ¿qué es el evangelio? ¿Cierto? Dígale a la persona que está a su lado, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Dígaselo. Ajá. Yo no sé si el visitante tiene una persona, un hermano al lado, que le dijo que era el evangelio. ¿Le dijeron que era el evangelio? Al visitante, ¿qué es el evangelio? ¿Cómo? No le dijeron. A nuestro invitado no le dijeron qué es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Buenas noticias. Buenas noticias. Y de eso hemos hablado durante 7 semanas. ¿Cuál es la buena noticia? Que Dios envió a su Hijo, su único Hijo, a morir por nuestros pecados. Y todo aquel que cree en el Hijo, que confía en el Hijo, tiene la vida eterna. ¿Eso no es una buena noticia? Es una excelente noticia. Fuimos justificados, fuimos salvados, fuimos perdonados, pero otro pagó nuestra deuda. Yo no quiero preguntar cuántos tienen deudas acá, porque sería muy revelador. Pero imaginémonos que todos tenemos una deuda de $1.000.000. Y que venga otra persona y pague la deuda. ¿Cómo se sentiría usted? Feliz, ¿verdad? La gente dice, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Entonces nos alegramos más por una deuda de 1.000.000. Mire cómo reaccionó la iglesia. Gloria a Dios, ay, amén, amén. Recibo esa palabra, la recibo. Nos alegramos más por una deuda de 1.000.000 que no es nada, mis hermanos, en comparación con la vida eterna. ¿Creemos que el sacrificio de Jesús costó $1.000.000? No, eso no tiene valor. Es incalculable lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero nos alegramos más por una deuda terrenal. Y eso nos debe llamar a pensar, a analizar cuánto valoramos el sacrificio de Jesucristo. Yo quiero contarles, no va a aparecer en pantalla, pero quiero contarles acerca de la segunda carta a Timoteo. Usted se va a ubicar, los que tienen Biblia en su celular, váyase a la segunda carta a Timoteo. Esta carta la escribió Pablo. Y un dato interesante es que la segunda carta a Timoteo fue la última carta que el apóstol Pablo escribió, su última carta. Y después de esto, lo asesinaron. Él estaba en ese momento en la cárcel, ya estaba en avanzada edad. Y le está escribiendo a su hijo amado, como él lo llama, a un hijo espiritual que él había formado. Ciertamente llegó a los pies de Cristo por su abuela y su mamá, y desde pequeño había conocido la palabra del Señor, las Escrituras. Y él en esta carta le está diciendo, hijo, en los primeros capítulos, no te avergüences de Cristo.
y no te avergüences de mí que estoy en la cárcel. No seas cobarde, y lo podemos ver allí. Aviva el fuego que está en ti. Sufre las penalidades como buen soldado de Jesucristo, porque yo las he sufrido. ¿Y por qué le decía esto? Porque el camino del cristiano es de sufrimiento. Yo sé que la mayoría de predicaciones que usted puede escuchar acá en Vida Eterna no trata acerca del éxito, ¿verdad que no? Las ovejas de manera cariñosa me dice, pastor, pero es que hoy nos dio demasiado duro. Fue muy fuerte esa palabra. Pero es que cuando Cristo hablaba era fuerte la palabra, ¿verdad que sí? Y si yo los exhortara o reprendiera, como hizo el Señor Jesucristo con Pedro, apártate de mí, Satanás. Yo creo que se van de la iglesia, ¿verdad que sí? El pastor me dijo, diablo, mejor me voy. Jesucristo era fuerte con sus palabras, porque para eso es la palabra del Señor. La palabra debe penetrar el alma, partirla en dos, llegar a los tuétanos, a la profundidad del hueso y cambiarnos y mostrarnos lo malo que somos nosotros. El problema es que nosotros creemos que somos muy buenos y que nosotros merecemos la salvación. Si nosotros entonces nos creemos buenos, ¿para qué entonces murió Jesucristo por nosotros? Entonces Pablo le escribe a su hijo Timoteo diciéndole, sigue adelante, sufre por el evangelio, lo exhorta a predicar la palabra, de eso vamos a hablar hoy. Y prácticamente le está dando el legado, yo voy a morir, pero tú vas a continuar. Tú debes continuar el ministerio. Hasta aquí llegó mi vida, pero tú vas a continuar. Él era un pastor muy joven y estaba en Éfeso. Y era una ciudad terrible. Se habían levantado gente contra la iglesia de afuera y de adentro también. Falsos maestros que hablaban de falsas doctrinas, que utilizaban las leyendas, los mitos, las fábulas, que hablaban de la resurrección de los muertos y un montón de cosas fuera de la Escritura. Entonces a todo eso se iba a enfrentar Timoteo y se estaba enfrentando. En el capítulo 4, nosotros podemos leer, versículo 1, dice, te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Si nosotros podemos ver este versículo en tres partes, lo primero que le dice es, te hago una ordenanza o te encargo. Y vamos a ver qué le va a encargar. Pero ¿delante de quién lo está haciendo? Delante de Dios y ¿de quién? De Jesucristo. Mira, está como testigo nuestro Padre y el Hijo. Es una ordenanza celestial. Es algo serio, no es cualquier cosa. Dice que Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos. Todos de una u otra manera vamos a pasar por el tribunal de Cristo. No para ser condenados. Los que somos salvos no vamos a pasar por el tribunal, pero no para ser juzgados o condenados. Porque Él ya pagó nuestra deuda. Pero los que no creyeron en Jesucristo van a pasar por el tribunal de Cristo y van a ser hallados ¿qué? Culpables. Entonces usted va a notar allí, el punto que vamos a hablar de hoy es la palabra en todo momento. Y yo creo que Dios nos ha movido, nos ha incitado a que prediquemos durante esta semana acerca de la palabra y del Evangelio. No solamente de lo que es el Evangelio, sino de las repercusiones que hay en el Evangelio, de lo que hace el Evangelio. De cómo de una otra manera, aunque unos son salvos, otros de una otra manera se ven ante ese espejo y se ven condenados. Y ya se los voy a explicar. Usted va a notar allí la palabra en todo momento. Y cuando hablamos de la palabra, no hablamos de la palabra mía ni la de ustedes, sino de la palabra del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hablamos de la palabra, hablamos de la escritura sagrada. Va a notar punto número 1, predica la palabra. Y este es el encargo que hace Pablo a Timoteo. Mira lo que dice el versículo 2. Que prediques ¿qué? La palabra.
insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Nuestro versículo base o clave va a ser el versículo 2. Recordamos que en el versículo 1 dice, te encargo delante de Dios y Jesucristo. ¿Cuál era el encargo? Que predique la palabra. ¿Cuándo? Lo vamos a ver más adelante. ¿Y qué va a hacer con esa palabra? Pero el primer punto es que predica la palabra. Y aunque esta carta era para Timoteo, yo creo que el Señor nos las está diciendo el día de hoy a nosotros. ¿De acuerdo? Usted tiene que decir, esta palabra es para mí. Y le digo a todos los hermanos de vida eterna, todos aquellos que conocen a Jesucristo. Ya el Señor Jesucristo, hace más de 2000 años, nos dio una comisión, que es predicar la palabra a toda criatura, a todo ser viviente, ¿verdad? ¿Por dónde? Por toda la tierra. Y nosotros estamos predicando la palabra hoy acá. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, miren lo que dice el versículo 3. Esto es importantísimo porque nos va a mostrar el tiempo en que estaba Pablo escribiendo la carta y también el tiempo en que estamos nosotros. Porque vendrán tiempos cuando no soportarán ¿qué? La sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Entonces, en aquel tiempo había necesidad de la palabra. Necesitaban la palabra, pero no soportaban la sana doctrina. ¿Por qué digo que necesitaban la palabra? Porque necesitaban, tenían comezón de oído, querían escuchar algo, pero no querían escuchar la palabra de Dios. Querían escuchar palabras conforme a sus propios deseos. ¿Y cuáles eran los deseos de aquel entonces? Perversos igual que los de ahora. ¿Qué quiere escuchar la gente ahora, hoy día? Si hablamos de la música, por acá me están diciendo, pastor, reggaetón. Perfecto. ¿Y el reggaetón de qué habla? De perreo, sandungueo y un montón de cosas allí. Un montón de letras extrañas y los bailes son terribles en cuanto a la música. En cuanto a la parte científica, ¿qué quieren escuchar? ¿Que el Señor Todopoderoso creó los cielos y la tierra? No. Las teorías de la evolución, que por un Big Bang, por una explosión fuimos creados, de un desorden, de un colapso se creó todo. En cuanto a los valores, ¿qué se enseña o qué se quiere enseñar en los colegios, en las escuelas, en la universidad? ¿Qué se está enseñando? Diversidad sexual. Si el niño se quiere poner una falda, que se ponga una falda. Si un niño quiere llegar con una Barbie, déjelo con una Barbie. Por allí hubo un escándalo de unos médicos que según estos padres y representantes abusaron de ellos. Le agarraron sus partes íntimas, les mostraron imágenes de adultos y le pedían a los niños que describieran lo que veían. Dígame si esto no es abuso. Ahora la familia no es mamá y papá, puede ser mamá y mamá, papá y papá. Y así podemos ver hasta matrimonios de famosos, de personas millonarias que se casan con un maniquí, que agarran una muñeca, la inflan con aire y dicen, esta es mi esposa. ¿A dónde estamos llegando, iglesia? Vi con mis propios ojos a un joven como de 28 años, 25 años. Usted se lo puede imaginar de una contextura mucho más gruesa que yo. Joven. Con unas colitas acá, rosadas, y creo que le llaman baby girls, algo así. Que ellos tienen de 28, 30, 35 años físicamente,
pero ellos tienen una orientación sexual y les gusta las niñas y niños de 9 a 12 años. Iglesia, estamos terribles. Eso es lo que está pasando en nuestra sociedad. Y uno habla con los profesores, con los educadores, y nos dicen, no, déjenlo ser. ¿Déjenlo ser qué? ¿Qué es eso? ¿Acaso eso no es pecado y es depravación y Dios odia eso? ¿No estaba eso en Sodoma y Gomorra antes, en el Antiguo Testamento? Y por eso Dios destruyó a esa sociedad. Y murieron todos, hasta los animales murieron. ¿Por qué? Porque la gente se unía y hoy día hay gente que se puede casar. Yo tengo un perro y yo me caso con el perro. Y mi perro o mi perra es mi esposa. No. Es terrible lo que está pasando. Eso es abominación para Dios. Y yo sé que esta palabra es terrible. Es frontal. Pero estamos llamados a predicar la verdad. Eso es lo que está pasando en nuestra sociedad. En la sociedad de Santiago sobre todo. En Chile completo, pero en Santiago estamos peor. Y claro, cuando uno habla, cuando uno predica la palabra y muestra la verdad, buscan silenciarnos. Vendrán tiempos, leímos el versículo 3, cuando no soportarán la sana doctrina. Y me he tenido que parar, he tenido que hablar y decir, eso no es de Dios. Dios creó hombre y mujer. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Pero tienen comezón de oídos y acumulan para sí maestros conforme a sus propios deseos. Sus deseos son pecaminosos. Versículo 4. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Prefieren creer en cualquier estupidez, y me perdonan la expresión, que en la palabra de Dios. La palabra de Dios fue escrita e inspirada por Dios. Escrita por los hombres, por supuesto, pero inspirada por Dios. Y ha sido y será el libro más vendido de todo el mundo. El libro más odiado, pero al mismo tiempo el libro más amado. El libro que al ser leído transforma vida. Cuando uno lee la palabra del Señor, uno descubre que está muerto literalmente. Y mientras uno la lee, uno comienza a vivir. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios transforma a las personas. La palabra de Dios nos da libertad, nos da luz, nos da sentido de vida, porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una carta de amor, de Dios a la humanidad. Pero la gente no quiere la palabra de Dios. Rechaza la palabra de Dios. Pero como necesita oír algo porque hay un vacío, busca para sí maestros conforme a sus propios deseos. Y prefieren creer, mire lo que está diciendo Pablo, en mitos y leyendas. Ahora hay algo que le afirma él, el capítulo 3, versículo 15, dice, desde la niñez se te ha enseñado las sagradas escrituras. Y mire lo que son las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. ¿Qué hace la palabra del Señor? ¿Qué dice según este versículo? Da sabiduría. ¿Para qué? Para entender y confiar, para creer en Jesucristo, porque en Él está la vida eterna. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, que toda apunta a Jesucristo, y creemos y confiamos en Jesucristo, somos salvos. Por eso, Pablo le decía a Timoteo, predica la palabra. Lo primero que le dijo fue, predica la palabra. Y yo estoy seguro, mis hermanos, si no, dígamelo cuando yo termine de predicar y nos veamos allá a la salida, que en muchas oportunidades, en tarimas, púlpitos, como usted lo quiera llamar, no se predica la palabra.
se predica de cualquier cosa. Motivación, coach, éxito, tú lo puedes lograr, todo lo que tú te propongas, hazlo. Y eso es lo que dice la palabra. Si el mismo apóstol Pablo le decía a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Iglesia, el cristianismo literalmente es una guerra espiritual. Cada domingo que nosotros abrimos las puertas de acá, literalmente cuando subimos la cortina hay una denuncia. Se sube la cortina, hay una denuncia. Y están unos vecinos acechando, cazando, pasan, no les quiero infundir miedo, pero lo he visto. Pasan, toman fotos, graban videos y denuncian. Ellos no saben lo que están haciendo. ¿Y por qué no saben lo que están haciendo? Porque están en pecado. Y la palabra dice que hay de aquel que se mete con uno de mis hijitos. Más le vale, se amarra una soga al cuello y una piedra y se lanza al fondo del mar. Es peligroso lo que ellos están haciendo. Porque allá arriba hay un Dios. Y el Señor ha librado a cada uno de sus hijos. Veré a los vecinos junto a ustedes, dando testimonio. Yo denunciaba, van a decir, los veré, iglesia. Estamos orando, estamos ayunando por eso. Veremos a los vecinos arrodillados a los pies de Cristo. Y ellos dirán, yo denunciaban, pero ahora creo en Cristo. Iglesia, pasan y escupen el aviso. Yo escupía, ahora alabo a Cristo. Están haciendo de todo. Pero Dios nos dice hoy, predica la palabra. No te calles la boca. Y así nos manden a bajar el sonido. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero tuvimos que bajar el sonido. Y no hay nada más incómodo que alabar al Señor, tocar un instrumento, cantar con una patrulla allá afuera. Porque la teníamos allá afuera. Y yo predicando allá y ellos viéndome a mí. Pero yo voy a predicar la palabra. Y le he dicho a ustedes, iglesia, si a mí me llevan preso, ustedes oren por mí. Porque el Señor me va a librar de esto. Iglesia, nos hemos uniformado en el mejor equipo. Estamos en un batallón vencedor, iglesia. Es la lucha contra las tinieblas. Y les digo en el buen sentido, no tengamos miedo. Con el mensaje de amor y salvación, esta sociedad creerá en el Señor Jesucristo. Verdad bíblica, se debe predicar la palabra de Dios, no cuentos, ni leyendas, ni fábulas. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Esa es la primera verdad bíblica. Se debe predicar la palabra de Dios, no cuentos, ni leyendas, ni fábulas. Punto número 2, predica en todo momento, le dice Pablo a Timoteo. Volvemos a leer el versículo, que prediques la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué esto es a tiempo y fuera de tiempo? Es algo un poco profundo, pero se lo resumo en esto, en todo momento. Ustedes saben que en la vida tenemos tiempos de reír, pero tiempos ¿qué? De llorar. Tiempos de abundancia, pero tiempos de escasez. Tiempos donde es grato el evangelio, donde te reciben bien y te dicen cuéntame más. Pero hay tiempos donde no es grato el evangelio. Ahorita estamos en un tiempo donde hay libertad de culto. Y podemos decirle a los funcionarios, tenemos libertad de culto. La Constitución dice que tenemos libertad de culto. Podemos adorar y alabar a Jesucristo libremente. Damos gloria a Dios por eso. Pero llegará un momento donde no tendremos que libertad de culto. ¿Seguiremos predicando la palabra? Por supuesto que sí. Pero cuando prediquemos la palabra fuera de tiempo, ¿qué va a pasar? Vamos a tener problemas. Y aquí es cuando la gente huye, cuando la gente es cobarde. No,
yo mejor me voy a otra iglesia. Porque esa iglesia todos los domingos una patrulla afuera. No, yo me voy a una iglesia más pequeña, donde hay 5 hermanos, todos quietecitos, una pandereta y ya. Eso es lo mismo. Váyase a otra iglesia. Nosotros vamos a seguir aquí, dándole con todo. Porque la gente acá necesita de Jesucristo. Y necesita una iglesia en pie. Tiempo y fuera de tiempo. Cuando no es grato, cuando es grato. Cuando es aceptada, cuando es rechazada. Tenemos que predicar en todo momento. Insistir, se los coloqué allí, es persistir en algo de manera enérgica. Y cuando usted le dicen que no, usted insiste, persiste de la mejor manera, pero sepa cómo hacerlo. Pídale sabiduría al Señor. Usted tiene que testificar en todo momento y en todo lugar. Pablo le decía a Timoteo, predica la palabra, es la palabra, no son cuentos. Predica la palabra en todo momento. Les pregunto, ¿predicas en tu colegio, universidad, trabajo, sociedad? ¿Sí predicamos la palabra? ¿O estamos callados? Somos agentes 007, encubiertos. ¿Será que nos descubren? ¿Cómo estamos a la hora de la colación? ¿Será que cuando vamos a comer oramos por los alimentos? Una cosa tan básica. Pero hay cristianos que no oran a la hora de comer. Primero porque son malagradecidos. Y segundo porque les da vergüenza. ¿Será que nos da vergüenza sacar nuestros alimentos y darle gracias a Dios? Pastores que están como 10 compañeros de trabajo. Usted conociera al jefe. No, ore por todos los alimentos. Levántese con autoridad. Y dígale a sus compañeros y jefes, oremos, démosle gracias a Dios por los alimentos. Se van a burlar de mí, que se burlen. Porque es preferible que tu jefe y que tus compañeros de trabajo se burlen de ti y te rechacen a que te rechace Cristo. ¿Qué prefieres? ¿Que Cristo te rechace? La palabra dice que si nosotros le negamos acá, Él nos va a negar allá arriba. Por eso les digo, iglesia, esto no es juego. Cuando Él nos escogió para salvación, nos escogió para que seamos salvos, pero que también otros sean salvos por nuestra predicación. Por eso debemos predicar en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la sociedad. ¿Tienes un plan, método, estrategia para predicar la palabra de Dios? No, la palabra dice que abre mi boca, yo la voy a llenar, Señor. Yo la abro. Bueno, ábrela. Abre tu boca con valentía y predica la palabra. Pero hay muchas maneras. Y les adelanto el desafío. Tenemos más evangelios de Juan. Ahí está el desafío, mira. Regala un evangelio de Juan. Pero eso sí, no vas a hacer así. No es así. Tú lo vas a regalar, pero tú vas a acompañar a esa persona. No sé si ustedes sabían, pero este ministerio, quien distribuye estos evangelios, Nuevos Testamentos y Biblia, es un ministerio mundial. Y es subsidiado. Por eso sale tan económico. Un evangelio de Juan cuesta 25 pesos. Con 100 pesos usted se compra 4. Y 4 personas pueden conocer de Jesús a través de la lectura de este evangelio de Juan. ¿Qué hace el ministerio? Si usted lo regala y le acompaña en la lectura, aquí hay unas preguntas. Y si la persona en medio de las preguntas tiene dudas, ¿a quién le va a preguntar? A usted que se lo dio. El ministerio que vende y que subsidia estos evangelios dice que si usted le lleva el evangelio lleno, contestado, se lo cambian por una Biblia. ¿Qué les parece? Excelente, ¿verdad que sí? Porque ellos están interesados ¿en qué? En que las personas conozcan a Jesucristo. Ellos no están interesados en vender o en ganar. Ellos les interesan que las personas conozcan la verdad.
Si usted no tiene un plan, nosotros le damos el plan. Tome un evangelio, tenemos evangelios de Juan. Puede contactar a Amy, ella va a estar afuera. Pero usted va a hacer un compromiso con Dios y con nosotros. De que usted va a tomar uno o dos. Va a orar por esas personas y le va a acompañar. ¿Por qué no queremos, pastor, deme 50? Que Dios lo va a repartir. No. Usted va a discipular a esas personas. Usted va a orar por ellos, los va a acompañar, les va a invitar a un café, le va a explicar el capítulo 1, que trata acerca de eso, de la persona de Jesús. ¿Usted desea hacerlo, sí o no? Se nota. ¿Quiere hacerlo? Sí. ¿Quiere que la gente sea salva? Ajá. Pero cuando les preguntaba, ¿qué le parece si una persona le paga un millón de pesos? Gloria a Dios, aleluya. Si yo predicara entonces, hago un pacto de 100,000 pesos acá, ponemos una cesta acá, corra y haga un pacto, yo creo que cree más en eso, que es mentira, que predicar el evangelio. Pongan los relojes y anillos, capaz viene gente corriendo. Eso no es de Dios, iglesia. En ninguna parte de la Biblia, de los 66 libros, habla de eso. Y no lo haremos acá mientras yo esté acá. Pero si llegara yo a decirlo, capaz ustedes creen en eso, en mitos y leyendas. Porque no leen la palabra, iglesia. El Señor nos está diciendo hoy, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. Y estamos invirtiendo para que usted cumpla la gran comisión, iglesia. Pero usted no está entusiasmado. ¿Se está escuchando su amén, iglesia? Yo le pregunto, ¿quiénes lo van a hacer? Amén, amén. Amén. Parece que no desayunaron, que vinieron obligados. Iglesia, estamos hablando de un tema fundamental, importantísimo. No estamos hablando de la universidad, que es importante, pero no es lo mejor. No es eterno. Aquí estamos hablando de la eternidad, a lo que nos mandó el Señor. Verdad bíblica, segunda verdad bíblica, la palabra de Dios se debe predicar en todo momento. Vamos con el punto número 3 y vamos a terminar. Vimos ya entonces, predica la palabra, predica en todo momento, y 3, corrige y anima con la palabra. En la parte C del versículo que estamos analizando dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿A quiénes les gustan esos términos? Redarguye, reprende y exhorta. Hay gente que se la pasa reprendiendo. Vamos a ver superficialmente qué significan estos 3 verbos. Allí les van a aparecer. Redarguir, porque Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra en todo momento. Y con la palabra vas a redarguir, reprender y exhortar. Redarguir es corregir la falsa doctrina. En la actualidad tenemos falsa doctrina, ¿sí o no? Mucha. ¿Sabe dónde hay mucha falsa doctrina? En YouTube, en TikTok y en todas las redes sociales. Demasiada. A veces, pastor, mire esta apóstol. Chanfle, digo yo. Pastor, mire esta profeta. Esto y bombardean a uno. Y a veces los veo y a veces no los veo. Porque yo no puedo dedicar tanto tiempo en ver y discernir qué dice durante 40, 50 minutos. Porque es inversión de tiempo, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tener la capacidad de identificar la falsa doctrina. ¿Cómo se podría identificar la falsa doctrina? Conociendo la verdadera, ¿verdad? Si tenemos un billete
y conocemos el billete verdadero y nos pasan unos falsos, ¿qué hacemos? Lo detectamos. Pero es conociendo el verdadero. Yo no me tengo que estudiar las 65 características de un billete falso. No. Yo conozco el verdadero y todo aquel que no se parezca al verdadero es ¿qué? Falso. Para yo poder redarguir tengo que conocer la palabra y a fondo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos con el segundo, es reprender. Redarguir es reprender la falsa doctrina. Reprender tiene que ver con la persona. Pero no estoy diciendo que usted le diga, te reprendo. No. Reprender es corregir a la persona y llevarla al arrepentimiento. ¿Y cómo se debe hacer eso? En amor. Entonces, si una persona llega a mí y me dice, pastor, yo tengo una debilidad. Yo soy envidioso. Te reprendo, envidioso. Entonces, ¿será eso lo bíblico? No. ¿Qué debo decirle yo? Debería escucharlo sin señalarlo. Debería comprenderlo, verlo con compasión. Porque así veía el Señor Jesucristo a los pecadores. Les enseño la verdad bíblica acerca de la envidia y después les digo, vete y no peques más. Así no hacía Jesucristo, pues. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo hablaba con una prostituta, con un leproso, con pecadores? Los recibía, los tocaba, se sentaba con ellos a comer, les enseñaba la verdad los hacía libres y después les decía, vete y no peques más. Y exhortar es que animar a los pecadores a creer y a los santos a seguir adelante en el Señor. Entonces, dos tienen que ver con corregir y una tiene que ver con ¿qué? Con animar. Resumiendo entonces, podemos decir que debemos predicar la palabra del Señor. Es la palabra, la escritura. Usted se puede apoyar en un testimonio, en una historia de vida, en su propia experiencia. Perfecto. Con tal de lo que usted cuente, exalte a Dios. Porque la palabra es la que transforma. Debe ser en todo momento. Y con la palabra usted debe ¿qué? Corregir y animar. Miren lo que dice segunda carta a Timoteo 3:16. Yo sé que ustedes lo saben. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es útil para muchas cosas. Aquí están algunos verbos, unos poquitos. Pero podemos cerrar diciendo entonces, la verdad bíblica es que la palabra de Dios es adecuada ¿para qué? Para corregir y para animar. Recuerden, para corregir la falsa doctrina, para corregir al hermano, para llevarlo en amor al arrepentimiento, pero también a animar a los pecadores, a aquellos que no han conocido a Jesucristo, que se acercan a Jesús. Y a los que somos santos, a los que hemos creído, a seguir adelante con el Evangelio. Yo quiero cerrar con este versículo. Pablo le decía a Timoteo en su carta. Él está en un calabozo, eso está frío, porque en la misma carta le dice, tráeme un abrigo. Usted se puede imaginar a un anciano en una cárcel, encadenado, con frío, escribiendo esta carta. Debe ser una escena triste, ¿verdad que sí? Y le dice, hijo mío, sigue adelante. Y en este capítulo 4 le dice, predica la palabra. Predica la palabra en todo momento. No desmayes. Con la palabra corrige. Porque había maestros que le estaban acechando. Pero también anima. Y me encanta este versículo y con este cerramos. Pablo le dice a Timoteo, desde la niñez se te ha enseñado las Sagradas Escrituras. Yo sé que no todos los que están acá han escuchado la palabra desde la niñez.
¿A quiénes los llevaban a la iglesia cuando eran niños? Levanten su mano. Un porcentaje, un buen porcentaje, como el 40%. Aquellos que nos llevaban a la iglesia cuando éramos niños, fuimos privilegiados. Y así fue Timoteo, desde la niñez. Su abuela y su mamá lo llevaban a la iglesia. Sabía del evangelio. Y dice, te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación. La salvación, iglesia, escuche bien, y sobre todo los invitados, la salvación no se gana, no se obtiene, se recibe. La salvación se recibe. ¿Y cómo se recibe? Se recibe la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Cristo Jesús fue quien pagó el precio por nuestros pecados. Y cuando usted deposita su confianza y su fe en Jesucristo, recibe la salvación. ¿Qué hay que hacer para recibir la salvación? Creer, confiar en Cristo Jesús. Que después tiene que hacer otras cosas, allí veremos después. Pero lo importante es que usted pueda, recibir la salvación y pueda ser sellado con el Espíritu Santo. Pueda obtener el don, el regalo de la vida eterna. Les pregunto, aquellos que no han aceptado a Jesucristo, ¿quiénes desean recibir la salvación? ¿Hay alguno que quiera hacerlo? Allí donde está iglesia, cierre sus ojos. Y vamos a orar al Señor y decirle, Señor, gracias por este momento, por este tiempo. Gracias, Padre, porque has sido bueno. Para siempre es tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor, por tu palabra que está escrita, inspirada por ti, Señor. Pero tu palabra es viva. Es un manantial de vida, Señor. Vemos aquí, Señor, que al confiar en ella, al confiar en Jesús, Señor, tenemos vida eterna. Gracias por cada uno de mis hermanos que son salvos, Señor. Gracias por aquellos que han llegado o han escuchado de tu palabra cuando eran niños, Señor. Y ahora, aunque son adultos, siguen confiando en ti, Señor. Pero quizás hay personas, Señor, que es primera vez que escuchan de la palabra. Señor, tu misma palabra, que se ha mantenido firme por siglos, Señor, aunque han querido destruirla y aunque han querido, Señor, callarnos, aquellos que predicamos tu palabra, se mantiene fiel y firme, Señor. Tu misma palabra enseña que si leemos tu palabra, Señor, tenemos la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Si hay una persona que quiere confiar en Jesús, que desea creer en Jesús y obtener la vida eterna, haga esta oración conmigo. Yo lo voy a guiar y usted va a repetir después de mí. Con esta oración usted va a reconocer que es pecador y que acepta a Jesús, que acepta su sacrificio. Dígale así: Señor, reconozco que soy pecador o pecadora. He pecado, Señor, y estoy arrepentido. He vivido en tu contra, Señor. Pero en este momento creo en Jesús. Confío en Cristo Jesús. Perdona mis pecados, Señor. Límpiame. Por favor, dame el regalo de la salvación. Dame el regalo de la vida eterna, Señor. Señor, gracias por morir en mi lugar. Te reconozco como Señor y Salvador. Padre, gracias por tu mensaje y por tu perdón. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pregunto, ¿alguna persona hizo esta oración por primera vez? Levante su mano. ¿Quién hizo esta oración? Dios le bendiga. Tenemos un invitado levantó la mano. Gloria al Señor. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Mi amigo, mi hermano, con esa simple oración, que es muy profunda,
has recibido la salvación. Bienvenido a nuestra familia Vida Eterna. Te amamos. Iglesia, que en esta semana podamos predicar la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo. Que podamos corregir y animar en amor. Que todo lo que hagan con sus manos sea prosperado. Que la bendición y el cuidado de Dios esté con ustedes. Dios les bendiga.